Hola, bienvenidos ahora sí, el día de Navidad a la última cápsula de 12 que hicimos de Derecho Administrativo con motivo de las fechas. Les quiero agradecer porque nos han acompañado más de 2 horas y media entre cápsula y cápsula, desde la 1 hasta la 12. Para la gente que es la primera vez que llega a estas cápsulas, en los comentarios del video pueden encontrar los links a las primeras 11. Y como lo prometimos en las últimas cápsulas, el día de hoy vamos a intentar hacer una muy breve síntesis, explicación, propuesta de unos tips para hacer una demanda en materia de contencioso administrativo. A ver, primero, cuando uno hace una demanda hay que partir de la idea de que toda demanda tiene una pretensión procesal. Las pretensiones procesales son aquellas cosas que la parte que inicia el proceso solicita de el órgano jurisdiccional que va a conocer del proceso. Entonces, hay pretensiones básicamente de conocimiento, de ejecución y cautelares. Dentro de las de conocimiento existen las pretensiones meramente declarativas, aquellas que simplemente tienden a lograr la declaración de una situación de hecho o de derecho, aquellas que constituyen una situación jurídica o aquellas que condenan a hacer o dejar de hacer algo. Dentro de las ejecutivas, la diferencia en la teoría procesal dice que son aquellas que piden a el órgano jurisdiccional hacer algo, que dista de decidir algo. Sea la diferencia esencial entre las de conocimiento y las de ejecución. Y esas de hacer algo, la verdad es que difícilmente se encuentran dentro de las pretensiones procesales administrativas. O sea, nuestro proceso administrativo es principalmente de conocimiento. Pretensiones ejecutivas las podemos ver en materia mercantil, civil, en aquellos casos en los que el juicio inicia con un título ejecutivo y que el proceso técnicamente no resuelve una controversia, sino tiende a solicitar la ejecución a cargo de un órgano jurisdiccional. El juicio ejecutivo mercantil es el juicio por excelencia que contiene una pretensión ejecutiva. Últimamente, también hablamos de pretensiones cautelares, aquellas que tienden a el resguardo de la situación jurídica objeto de la demanda. Lo que sí es que las pretensiones cautelares normalmente son accesorias a las pretensiones de conocimiento y de ejecución. Bueno, partiendo de esta base y considerando que lo comentado en el sentido de que las pretensiones administrativas en nuestro sistema son esencialmente de conocimiento, lo primero que habría que hacer cuando uno va a presentar una demanda es identificar qué tipo de pretensión vamos a tener. Va a ser de conocimiento, pero de determinar si se trata de nulidades lisas y llanas, que son pretensiones meramente declarativas, o si van a ser nulidades para efecto que esencialmente son nulidades ya sea de condena, en el caso en el que se solicita que la autoridad reconozca un derecho sustantivo, o pague, o devuelva, o etcétera, o hay pretensiones meramente declarativas con algún efecto secundario, que son las nulidades para efectos procedimentales. ¿Qué puede pasar? Y esto vamos a verlo adelante. La realidad es que nuestro sistema permite que haya múltiples pretensiones administrativas. Es decir, se puede solicitar nulidad lisillana por causa A, nulidad lisillana por causa B, nulidades por efectos causa C, etcétera. Es decir, podría haber la posibilidad de acumulación de pretensiones. Bueno, segunda cuestión en relación a la demanda.
Lo cierto, independientemente de lo que se diga, toda demanda contiene apartados de hechos y de derechos. En la demanda contenciosa administrativa, los hechos son aquellos antecedentes fácticos de la pretensión. ¿Qué se pide en la demanda contenciosa administrativa? Que se indique cuáles son los antecedentes del acto reclamado. La realidad es que por la forma en la que está estructurado el contencioso administrativo en México, el acto reclamado técnicamente, insisto, a pesar del debate que puede generar esto, es un hecho. El hecho consistente en la emisión de el acto X, que es el que venimos a impugnar. ¿Se presenta por separado? Sí, porque es un requisito formal de la demanda, pero pues técnicamente es eso. O sea, el apartado donde se exige que la parte actora señale cuáles son él o los actos reclamados, forma parte precisamente de los antecedentes de hecho de la demanda, relacionados directamente a la pretensión. ¿Alguna anotación sobre esto? Bueno, realmente va por acá. La segunda parte de toda demanda es el apartado de derechos, que tiene que ver con aquellas normas cuya aplicación se solicita en la demanda. El contencioso administrativo, por razones históricas, está pensado todavía hoy, a pesar de que ya habría que superar esto, como un juicio al acto. Es la razón por la cual no se puede acudir, insisto, fuera de que esto es sumamente debatible en la actualidad, pero no se puede acudir a juicio si no se cuenta con un acto reclamado. Porque insisto en que este es un enfoque principalmente histórico, bueno, porque originalmente en el contencioso administrativo las pretensiones o la impugnación era de juicio al acto, es decir, era un juicio de tipo objetivo, pero tiene años que tiene un carácter subjetivo, es decir, relacionado con los derechos e intereses del sujeto. Esto es lo que hace que con el tiempo aparezca la necesidad de que el promovente cuente con un interés jurídico. Sin embargo, esta mezcla de el origen histórico del contencioso administrativo, donde se analizaba la validez o invalidez de un acto por razones de interés a la administración pública y entonces no importaba la afectación al demandante, insisto, se traslada a un momento en el cual se requiere la acreditación de un interés del demandante, pero terminó configurando los contenciosos administrativos como juicios al acto. Insisto, esto ya debería de haber sido dejado de lado, o al menos la interpretación de qué constituye acto o no para efectos de impugnación administrativa debería ser mucho más amplia. Pero lo cierto es que por razones de la estructuración del derecho administrativo, en las cuales toda actuación administrativa, todo acto administrativo viene precedido por un procedimiento administrativo, hace que el grueso del proceso administrativo tenga por objeto un acto. Es decir, si por razones de cómo funciona la administración pública, lo lógico es que por regla general se requiera la existencia de un acto. Y entonces la mayoría de los procesos contenciosos administrativos sí van a requerir un acto. Eso que ni qué. El hecho de que se requiere un acto y el acto ya fue emitido y es una decisión de la administración pública, hace que la estructura del contencioso administrativo implique que en la parte del derecho se encuentra incluido desde ya la necesidad de argumentar en la demanda, es decir, la necesidad de señalar los conceptos de impugnación. Porque esto es distinto a otro tipo de procesos.
El proceso civil. El proceso civil inicia con una demanda en la cual hay que establecer los hechos y el derecho. Es decir, paso A, B, C, y por lo tanto solicito la aplicación del derecho X, Y, Z. Da lugar a una contestación. Y con la contestación, técnicamente lo que tenemos es el cierre de la litis. El establecimiento de cuál es la controversia a resolver por parte del órgano jurisdiccional. Técnicamente, entre esta etapa y esta, puede pasar que el litigio se solvente. Puede haber una aceptación de los hechos, allanamiento, puede ser que haya un cumplimiento voluntario de la pretensión, o que entre que se presentó la demanda y se presenta la contestación aparezca ese cumplimiento voluntario y se informe, por lo tanto quede ya concluido de forma anticipada el proceso. Cuando no pasa y la controversia se mantiene, ese debate entre los hechos da lugar a la determinación clara de cuál va a ser la litis a resolver. Y entonces en este momento aparece la necesidad de las pruebas y luego el desahogo de las pruebas de los alegatos. Técnicamente, a pesar de que hay razones por las cuales los civilistas, mercantilistas y la gente que hace derecho privado en general argumenta desde la demanda, lo cierto es que la argumentación debería de presentarse en la parte de los alegatos. ¿Por qué? Porque ya se tienen los hechos, probados y no probados, y entonces con esos hechos se pueden sostener razonamientos argumentativos de las soluciones que se solicitan, que en algún momento podrán ser tomadas o no por la sentencia. Bueno, como en el contencioso administrativo, técnicamente ya hubo una toma de postura de parte de la administración pública, el acto administrativo se coloca en este momento como una pretensión. Supongamos, en el proceso civil, esta es una pretensión y la contestación es la resistencia. En el proceso administrativo, el acto administrativo es una pretensión administrativa. Y aquella persona que no está de acuerdo con ella presenta una resistencia a través de la demanda. Bueno, esa resistencia a través de la demanda es la que implica, insisto, que el contencioso administrativo exija desde la demanda la argumentación. Y es el por qué surge la necesidad de que la demanda contenga esto que llamamos los conceptos de impugnación, que no es otra cosa que la argumentación en relación al derecho desde la demanda. Bueno, ¿qué consejos hay en relación a los conceptos de impugnación? Si se van a la cápsula anterior, hicimos una especie de checklist de cómo se deben de identificar las ilegalidades en una demanda, atendiendo a los beneficios que se busca obtener de la misma. Es decir, considerando que en el contencioso administrativo el principio es el de estudio de los conceptos de mayor beneficio, entonces lo ideal es que la demanda se estructure presentando primero aquellos argumentos que tienden a reportar un mayor beneficio a la parte actora. Aquellos que tienen a la nulidad lisa y llana, siguiendo a las nulidades para efectos procesales, y sí terminando con las nulidades meramente formales. Mi recomendación para que no hagan demandas excesivamente largas, como hay demandas donde se controvierte absolutamente todo el procedimiento de auditoría. Un procedimiento de auditoría que se tardó 8 meses y entonces hay 16 conceptos de impugnación para cada una de las violaciones procedimentales llevadas a cabo durante todas las etapas. Si la base del concepto de impugnación es el mismo, que una identificación correcta de los visitadores, los auditores, ahórrense y ahorren el tribunal estudiar 16 de conceptos de impugnación idénticos y aglutinen las partes que tienen
en común. Si el común es falta de identificación, entonces sustenten la base de sus 16 conceptos de impugnación originales en los argumentos jurídicos y el razonamiento, y si acaso separen la parte fáctica de la actuación de la autoridad, identificando los 16 momentos que quieren. Esto les va a reducir sustancialmente sus demandas y, se los juro, los tribunales se los van a agradecer muchísimo. Bueno, los conceptos de impugnación, por otra parte, deben de ser coherentes con los hechos argumentados. Esto es más o menos relativo por lo que voy a comentar ahorita en D, pero si argumentaste que no tuviste conocimiento de tal cosa, entonces el concepto de impugnación debe sostener esa falta de conocimiento. Lo que sí es que nuestro sistema procesal administrativo, la verdad es que permite una ventaja que otros sistemas procesales no permiten. ¿Qué permite? Defensas contradictorias. ¿Qué es una defensa contradictoria? Bueno, pregúntenle a los penalistas. Imagínense que ustedes se paren en un juicio penal a decir, oye, es que mi defensa es que yo no lo maté. Pero si resulta que sí lo maté, no, vamos a cambiarlo un poquito, perdona. Yo no disparé y por lo tanto no lo maté. Si resulta que disparé, mi bala no lo tocó. Si resulta que mi bala sí lo tocó, la mía no lo mató. Si resulta, además, que mi bala fue la que lo mató, resulta que yo tengo una causa justificada, causa justificatoria o excluyente de responsabilidad. Bueno, esto en materia penal, insisto, preguntan a los penalistas, total y absolutamente incoherente con la determinación de la teoría del caso optada para la defensa penal, porque simplemente se están contradiciendo las premisas fácticas de todos y cada una de estas defensas. Que es distinto argumentar que el Ministerio Público no cumple su carga de la prueba. Es decir, mi teoría del caso puede ser, yo no lo maté porque no disparé, pero puedo decir como quiera que el Ministerio Público no cumplió su carga de la prueba acá. Eso no hace por sí una defensa contradictoria, pero mi postura es coherente durante todo el juicio. Bueno, ¿qué pasa en materia procesal administrativa? Y bueno, hasta que no exista otro cambio, hay que aprovechar la ventaja procedimental que está estructurada así, y es que en la medida en la que las demandas pueden ser estudiadas de acuerdo a los argumentos que mayor beneficio contienen, ¿qué permite? Bueno, pues que se abra con un argumento de fondo, donde se diga, oye, es que yo no hice esta conducta. Y luego de pasar de los yo no, pues técnicamente el tribunal puede estudiar los argumentos y diga, bueno, si concluyes que sí lo hice, te digo que hay estos vicios de procedimiento. Y si concluyes que no hubo vicios de procedimiento, entonces te digo que hay estos vicios de forma. Entonces, si se fijan, lo cierto es que este tipo de argumentación implica argumentaciones contradictorias. O sea, no es una toma de postura donde dices, bueno, es que yo no lo hice, y entonces si yo no lo hice, pues técnicamente no podré decir cuestiones del procedimiento. Si argumentara cuestiones de procedimiento, pues técnicamente no podrá argumentar vicios de fondo, por esta cuestión de los argumentos contradictorios. Nuestro sistema lo permite inclusive, insisto, como defensas contradictorias, y entonces hay que aprovecharlo. O sea,
hay razones para esto. O sea, esto tiene que ver con el procedimiento administrativo, la validez de la actuación de las autoridades administrativas, etcétera. Y bueno, siempre y cuando no nos lleven a procesos que están estructurados como el juicio oral, penal, habrá que hacer aprovechamiento de esto. Esta es una de las ventajas que derivan básicamente de la presunción de legalidad de los actos administrativos. Como el acto se presume legítimo, de alguna u otra forma permite este tipo de controversias. En cambio, acá como la acusación no se presume legítima, el debate es el que impide este tipo de cosas. Pero bueno, ese, insisto, es otro tipo de cosas. Por último, consejos de redacción de una demanda. Partan de un premio. ¿Qué es el premio? La presentación sucinta en 2 o 3 líneas de la razón por la cual su concepto de impugnación es procedente. La autoridad administrativa valoró indebidamente la prueba y me sancionó o sancionó a mi cliente, y esto es incorrecto porque existían pruebas que llegaban a determinar lo contrario o acreditaban lo contrario. Con esto ya le están avisando al receptor de su demanda qué es lo que están haciendo ahora. Normalmente luego del premio, y considerando que el premio es muy breve, en ese mismo párrafo ya de forma extensa haría una reducción de todo el argumento. Es decir, en efecto, la autoridad tomó como pruebas A, B, C o una síntesis, tomó ciertas pruebas que consideró como acreditadoras de la conducta indebida a cargo de la empresa actora. Sin embargo, dejó de considerar algunas pruebas y valoró indebidamente otras que debieron haberla llevado a una conclusión distinta. Por esta razón, la autoridad actuó indebidamente en la valoración y debió haber concluido distinto a como concluyó. Por lo tanto, lo que se solicita en esta demanda es que el tribunal deje sin efectos o declare la ilegalidad de la actuación y como consecuencia de esa ilegalidad sancione con la nulidad lisa y llana al acto administrativo emitido por la autoridad. Segundo, no es necesario, no hace falta, pero en la medida en la que empiezan a redactar, o inclusive si son abogados, abogadas consumadas en la práctica jurídica, sigue siendo conveniente estructurar el argumento a forma de silogismo categórico, es decir, premisa mayor, premisa menor, conclusión, donde la premisa mayor son las normas, la premisa menor son las situaciones fácticas que pasó, el cómo actuó la autoridad y la relación de los demás hechos relevantes. Y en la parte de conclusión será cómo la actuación de la autoridad es contradictoria a los hechos. Es muy simplificado, no se trata de seguir ningún formalismo excesivo y demás, pero los va a ahorrar problemas cuando ocasionalmente todavía un par de tribunales les digan es que no expresas ni la causa de pedido. O sea, a veces cuando uno utiliza una redacción mucho más fluida, puede pasar que un tribunal excesivamente formalista los batía con eso. Bien. En la demanda contenciosa administrativa no hace falta que los conceptos de impugnación contengan hechos. ¿Por qué? Porque ya formó parte de la demanda. ¿Qué recomiendo? Simplemente, o sea, en su demanda, al señalar los hechos, deben ser lo más sintéticos posibles. Allá no incluir calificaciones jurídicas, simplemente hacer una apreciación objetiva de los hechos, hacer énfasis en aquellos hechos que los ayudan a construir los conceptos de impugnación que van a hacer valer y no sobresaturen la demanda incluyendo hechos dentro del concepto de impugnación, salvo cuando necesiten refrescar la memoria del lector. Entonces, pueden hacer referencias a algunos hechos específicos para resaltar la relevancia del concepto de impugnación.
Yo recomiendo que una vez que hayan hecho la estructura de normas, actuación de la autoridad y razonamiento que acredita por qué la actuación contraviene las normas, en la medida de lo posible atiendan las objeciones. Es decir, señalar que no es obstáculo para el razonamiento de ilegalidad las posibles objeciones A, B, C. Esto tiene un doble efecto. Segundo, no, primero, perdón, en mi opinión les da seriedad a sus argumentos. Es como, no desconoces la debilidad posible de lo que estás argumentando. Y me parece que un lector objetivo debería de valorar el esfuerzo que se hace al señalar y me dice, oye, mira, aquí está este posible argumento, es común que te digan esto, cuando te contesten te vas a sostener esto. Aquí están las razones por las cuales eso no debería ser un obstáculo para nosotros. Segundo, construye la seriedad argumentativa, como no desconocer las cuestiones que pueden aparecer. Entonces, vale la pena hacer esto, insisto, le da mucha seriedad al argumento, y una vez que pasaste por eso, regresas a tu pretensión concreta con el reforzamiento de la conclusión y el ligamen a la pretensión. Con base en esto, quiero nulidad lisillana. Con base en esto, quiero una nulidad para efectos. Con esto, más o menos, creo que deberían de lograr estructurar demandas bastante eficientes, simplificadas y funcionales. Muy bien. Les quiero agradecer mucho por haberme aguantado tanto tiempo hablando, quienes han visto, insisto, estas total de 12 cápsulas. En una segunda parte es reiterar este agradecimiento que ha habido de gente interesada en hablar de temas de derecho administrativo, tipo, debemos ser pocas los locos locas, que le queremos dedicar tanto tiempo adicional a discutir temas de derecho administrativo, y cerrar de nuevo con la invitación que he estado haciendo. O sea, a partir de enero vamos a iniciar eventos, capacitaciones, difusiones de newsletters a través del sitio derechoadministrativo.mx, www.derechoadministrativo.mx. Las invito a que pasen allá, se suscriban y que en enero nos acompañen a seguir discutiendo este tipo de cosas que son relevantes a el derecho administrativo en el país. Muchísimas gracias, felices fiestas, descansen, aprovechen y de nuevo, gracias por aguantarme tanto tiempo. Buenas noches o buenas tardes, dependiendo.